Vamos a dar arranque a nuestra segunda tarde del Congreso de la Escuela Austriaca de Economía en el siglo XXI, a cargo del abogado Ezequiel Eiben, maestrando en Derecho Administrativo de la Economía de la Fundación Ayn Rand, Instituto de Investigaciones Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de San Juan, con la temática de aportes para una liberalización del derecho administrativo. Por los próximos 15 minutos y de repente, si no nos extendemos mucho más, 5 minutos para la ronda de preguntas y respuestas, por favor. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Bienvenidos a ustedes, buenas tardes. Y tal como reza el título de esta ponencia, vamos a hablar de algunos pequeños aportes, porque obviamente no entran todos en una presentación de 20 minutos, que podemos hacer para liberalizar el derecho administrativo. Para empezar, digamos que el derecho, en líneas generales, está infectado por el virus del expansionismo estatal. Esto es constatable en prácticamente todas las ramas jurídicas, que por supuesto favorecen el crecimiento y expansión del Estado, ya sea a nivel nacional, a nivel provincial, y seguramente en sus municipios comprobarán que a nivel local municipal también sucede lo mismo. En este caso, el derecho administrativo no es una excepción a esta regla. Yo diría que hoy en día es una de las ramas más hostiles por cómo está previsto para que se afinquen ideas liberales, siendo una de las patas fundamentales de esta disciplina la teoría de la regulación económica, lo cual para un liberal ya es espantarse de solo escuchar el título y no esperar a saber su contenido. Y bueno, por supuesto, como en todo caso donde no se hace nada, el virus tiende a expandirse y va cada vez produciendo mayores regulaciones y mayores reglamentaciones, que en este caso se refieren, por supuesto, a la administración pública. Por lo tanto, nosotros como liberales vamos a realizar estos aportes para liberalizar un ámbito que hoy por hoy está muy regulado. ¿Qué vamos a entender por liberalización? Por tornar un poco más liberal la disciplina del derecho administrativo. Pues bien, disminuir el ámbito de actuación de la administración pública. Dentro de ese ámbito de actuación, atarla a procedimientos que estén claramente estipulados para que no pueda salirse de sus bordes que le corresponden. Y por otro lado, aumentar la esfera de libertad individual del administrado, es decir, la persona sobre la cual pesan todas estas crecientes regulaciones. Y no solo aumentar su esfera de libertad individual, que no pueda ser entorpecido en su accionar por la administración, sino también ponerlo en un plano de igualdad, en un pie de igualdad con la administración. Un plano de igualdad que hoy en día no existe, ya que la administración cuenta con muchísimos privilegios sobre el administrado para imponer su voluntad. Nos vamos a referir entonces a 4 aspectos principales. Va a ser, en primer lugar, el principio de juridicidad. Hay un ilustre constitucionalista argentino, fallecido hace unos años, Germán Vidart Campos, que escribió un libro que versaba sobre el poder del Estado. Él entendía al poder del Estado como aquella capacidad que tiene el ente estatal para hacer cumplir sus fines. Y a esta capacidad, para lograr conseguir sus metas, Vidart Campos lo analizaba desde un triple enfoque. Un enfoque valorativo, un enfoque real y el otro aspecto que es el aspecto normativo. ¿A qué se refería por el enfoque valorativo? Pues al cumplimiento del fin justicia que tiene el Estado. Algunos le decían fin justicia, otros dicen el bien común o el bienestar general. Bien común, un concepto polémico si los hay para nosotros los liberales, ¿no? Por la indeterminación que rodea todo ese concepto y que muchas veces no es el bien común, sino el bien que se le ocurre a la autoridad. El aspecto real era, por supuesto,
los mecanismos, los medios que va a utilizar el Estado para lograr ese fin justicia, ese cumplimiento de sus objetivos. Y la tercera parte, el aspecto normativo, que son por supuesto las reglamentaciones, regulaciones, en el caso de la administración pública, leyes, en el caso del Congreso o las legislaturas provinciales, o también ordenanzas municipales y demás. Bien, ahora, a los efectos de que todo esto tuviera sentido, que un Estado realmente actuara de manera encauzada y no se desbordara y se extralimitara en sus funciones, se sostenía que debía actuar de acuerdo al principio de juridicidad, que según el doctrinario Julio Comadira es el sometimiento al orden jurídico de toda manifestación de voluntad del Estado. Es decir, que ninguna expresión de voluntad del Estado a través de sus empleados, a través de sus funcionarios y demás, pueda salirse de lo que claramente prescribe la ley. Todo lo que esté fuera de ese marco ya no constituye una actuación legal, sino una manifestación de ilegalidad, de ilicitud, de arbitrariedad, según el caso. ¿Cómo logramos que el Estado logre actuar de esta manera, de acuerdo a este principio, dentro del ámbito específico del derecho administrativo? ¿Y cuál puede ser el primer indicio de aporte liberal para sujetar al Estado y evitar que actúe arbitrariamente? Pues bueno, hacerlo cumplir a rajatabla con lo que en esta disciplina se conoce como teoría del acto administrativo, que cuenta con estos 4 elementos que ustedes ven aquí: voluntad, motivación, adecuación de medio y fin y la forma. La voluntad se refiere, por supuesto, a la manifestación, a la expresión de voluntad que hace el Estado cuando va a realizar un acto, a través de sus personeros, de sus directores, de sus secretarios, etc. Lo segundo es la motivación. Esto es el por qué la administración va a actuar de determinada manera. Tiene que estar plenamente justificado un accionar. No puede un funcionario actuar porque sí, de manera antojadiza, porque se le ocurrió, porque se levantó bien o porque se levantó mal, sino que tiene que estar plenamente justificada su actuación de acuerdo a las finalidades que persigue. Lo tercero es la adecuación medio-fin, que también se conoce como razonabilidad o el actuar razonable del Estado. Yo tengo que elegir el mejor medio, el más eficiente, para llegar a ese fin. Eso es una actuación administrativa razonable. Si yo quiero llegar a un fin, pero elijo medios por fuera de este esquema, y lo hago de manera inútil o ineficiente, no estoy actuando de manera razonable y, por supuesto, mi acto va a ser susceptible de impugnación. Y por último, esto es la forma, es decir, que el acto administrativo tiene que expresarse de manera inequívoca a los fines de que todos nosotros, que somos los administrados, lo conozcamos. Es decir, que sepamos quién nos está ordenando o reglamentando tal cosa, por qué lo hace, de qué manera lo hace, y que no nos engañen o no ignoremos aquellas reglas que están pesando sobre nuestra vida y están afectando nuestro patrimonio, en definitiva. Para concretar este primer aporte liberal, tenemos que decir entonces que la sujeción al rule of law, concepto que traemos del derecho inglés principalmente, y que bueno, en habla hispana lo conocemos como Estado de Derecho, tiene que ser absoluto. Es decir, un Estado tiene que estar plenamente justificado en su accionar, no desbordarse, no salirse de las riendas que claramente le establecemos, y solo así va a poder producir una actuación administrativa que sea razonable y justificable, y que no perjudique ni los derechos ni los intereses de nosotros los administrados que estamos bajo su esfera. Pasemos entonces al segundo aspecto que vamos a tratar en el día de hoy, que es la actividad de policía. ¿Qué entendemos por actividad de policía? Y aquí no estamos hablando del policía, ¿no?, de uniforme, gorra, botas y armado que está en la calle, sino también a toda una actividad que se cumple dentro de la administración pública a través de funcionarios y demás. La actividad de policía es la reglamentación la ejecución de aquellas normas que reglamentan los derechos que figuran en la Constitución.
Esto hay que distinguirlo de lo que es el poder de policía, que le compete al poder legislativo. El poder legislativo va a sancionar leyes de acuerdo a esos derechos que figuran en la Constitución. Y lo que le compete al poder ejecutivo, en este caso la administración, es reglamentar esos derechos y lograr la ejecución de los mismos sin que se violenten. Ahora vamos a hablar de los modelos por los cuales ha pasado el Estado argentino y cómo estos han ido afectando esta actividad de policía. Primero nos vamos a referir al modelo liberal, después nos vamos a referir al modelo de bienestar, en tercer lugar vamos a hablar del modelo de Estado subsidiario y en cuarto lugar vamos a hablar del modelo populista. El modelo liberal es el modelo originario de la República Argentina, ¿no? En aquella época del siglo XIX, donde nos basábamos principalmente en los escritos constitucionales de nuestro ilustre prócer Juan Bautista Alberdi, y que me atrevería a decir que duró hasta las primeras 2 décadas del siglo XX aproximadamente. Aquí la actividad de policía estaba reducida a 3 funciones, que era mantener la seguridad, la moralidad y la salubridad públicas. Simplemente eso, la seguridad para que no nos conculcaran los derechos los criminales en las calles, ni sufriéramos normas que restrinjan nuestros derechos de propiedad. La moralidad, que también se le decía en aquel momento, mantener las buenas costumbres, sobre todo en la parte pública, ¿no? Para evitar que alguna persona, por ejemplo, enfrente de un parque público con infantes, circulara, por ejemplo, sin vestimenta o hiciera alguna otra acción ofensiva hacia menores o hacia otras personas de su entorno. Y también, por supuesto, la salubridad pública, que el Estado se encargaba en ese momento de mantener todo aquello que hiciera a la higiene y mantener, por supuesto, la limpieza en los espacios de la ciudad y demás. Ahora, ¿qué pasó? A partir de la década del 20, el Estado argentino entra en un proceso cada vez mayor de intervencionismo. En la década del 30 le abrimos las puertas al autoritarismo con el golpe de Estado y el ingreso de las corrientes de aquella época que empezaban a perfilar al fascismo en Europa. En la década del 40 hace su explosión el peronismo y directamente cambia la Constitución por la Constitución peronista. Entonces el Estado liberal, como lo conocíamos, cae. En algunos aspectos es desplazado completamente por la nueva normativa intervencionista direccionista y en otros lados es forzado a compartir algunos espacios con estas nuevas concepciones. Es decir, se van a mantener ciertos derechos individuales, la propiedad sigue siendo reconocida como derecho, pero ya va a estar impuesto constitucionalmente, por ejemplo, el concepto de propiedad social o propiedad con fines sociales, que le daba amplias potestades al Estado para regularla, para expropiarla y demás, con la excusa de que las personas tenían que actuar en beneficio de la sociedad más que en beneficio propio. Entonces ahí en la segunda mitad del siglo XX empieza a abrirse el estado de bienestar. Y por supuesto este cambio en la concepción del Estado produce un cambio en el poder de policía. Y ahí la administración empieza a tener muchísimas nuevas funciones y abarcar muchísimos nuevos ámbitos en los cuales antes, gracias a la concepción restringida del liberalismo, no tenía. ¿Cuál es el caso paradigmático de esta época? Se da en 1960 en un fallo de la Corte Suprema que se llama Sine Callao. En aquel momento hay problemas que ocasiona el intervencionismo estatal y hay mucho desempleo entre los artistas, entre artistas, por ejemplo, los actores de teatro. Entonces, la Dirección Nacional de Empleo en ese momento obliga a los cines a que incorporen, antes de pasar las películas, espectáculos de teatro, para que así queden empleados los actores de teatro. Como ven, algo completamente impensable en la época del Estado liberal, donde el cine era propiedad de su dueño y el dueño, si quería pasar películas nada más, simplemente pasaba películas y nada más.
Bueno, acá la actividad de policía se toma la atribución de imponerle, obligarle al cine a que pase espectáculos de teatro para combatir el desempleo de los artistas de la época. Y lo peor de todo, frente a un dictamen del procurador de esa época, que era Soler, favorable a la Sociedad Anónima Cinematográfica, la Corte Suprema falla en favor de los artistas, diciendo que era deber del Estado combatir el desempleo. Y eso lo facultaba a aprobar este tipo de medidas en contra de la propiedad privada y de la libertad individual. Luego, en la década de 1990, le damos paso al Estado subsidiario, que algunos lo podrán catalogar como un híbrido entre el Estado liberal y el Estado de bienestar, en donde el Estado, por supuesto, iba a mantener aquello que se considera funciones esenciales del Estado, como la justicia, la seguridad, pero también iba a participar en la economía, se iba a ver como socio de las empresas o como socio o colaborador de los administrados, iba a actuar allí donde consideraba que la iniciativa privada era insuficiente o no podía actuar. Vamos 15. Bueno, entonces vamos a tener que recortar rápido. Y por supuesto, bueno, esto posteriormente da origen al Estado populista, en donde desde la administración pública directamente se persigue a opositores y se realizan feroces regulaciones como controles de precios y mandar matones a interrumpir asambleas de empresas privadas. La propuesta, por supuesto, ahí es volver a acotar el poder de policía, ¿no?, a las funciones, a las pocas funciones que tenía en su primera época. Bueno, para dar espacio a las preguntas, no va a quedar tiempo de hablar de los otros dos aspectos, que eran las universidades nacionales y el régimen de empleo público, pero prefiero, digamos, terminarlo acá y que podamos discutir, debatir u opinar sobre los dos aspectos que sí vimos hasta aquí. Muchas gracias. Bien, ahora podemos iniciar la ronda de preguntas. ¿Alguna? Por acá, por favor. La primera, la segunda. Hola, mi nombre es Gilberto y algo que me llama mucho la atención de esta ponencia es un prólogo que Miguel Anzo Baxtos Baupeta hace al libro de Poder y Mercado, que es uno de estos grandes libros desde la Escuela Austriaca que se han aproximado a estos temas de la administración pública, los temas de regulación y demás. Y entre las muchas cosas que dice, más allá de la crítica al intervencionismo, que es, digamos, en lo que se ha destacado la Escuela Austriaca en estos temas, de entender esta relación medios y fines que resulta insatisfactoria cuando el Estado quiere hacer más de lo que debe, que es como, digamos, se ha entendido la intervención. Es que hay una manera muy unilateral de entender el poder como coacción, dice Miguel Anzo Baxto, cuando hay otras formas de entender el poder como, por ejemplo, influencia, autoridad, o sea, capacidad de ejercer o influencia sobre los demás, que no necesariamente pasan por la coacción. ¿Tú cómo ves esto como un trasfondo, más si se quiere, de filosofía política sobre qué es el poder para entender los problemas de administración pública? Porque es que finalmente eso es lo que se da, la arbitrariedad, discrecionalidad más con la que termina actuando la administración pública, fácilmente se puede pasar todas estas reflexiones en la práctica de las que tú has venido hablando. Bien, el prólogo que mencionás realmente no lo he leído, por lo tanto no voy a opinar desde ese lado, sino desde lo que propiamente me ha tocado estudiar a mí. Considero que sí, que evidentemente el poder de coacción del Estado es lo que ha ido increciendo en todo este tiempo. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles serían recetas liberales para poder combatir esto? Primero, diferenciar lo que en derecho administrativo es la regulación de la reglamentación, que muchas veces, y a veces en temas económicos la utilizamos como equivalentes, pero no son equivalentes por lo menos desde la disciplina jurídica. Reglamentación es, como la palabra dice, establecer normativas sobre determinada actividad. En cambio, la regulación ya tiene una motivación mucho más fuerte, porque además de la normativa implica direccionar una determinada conducta para que cumpla el determinado fin. Eso es cuando la administración quiere reemplazar tu voluntad directamente por la voluntad de ella, para que vos cumplas el fin que a la administración se le antoja que vos tenés que cumplir. Entonces, primero, si vamos a hablar de administración pública, deberíamos favorecer reglamentación y no regulación. Después, por supuesto,
eliminar muchísimas reglamentaciones completamente innecesarias y que entorpecen realmente la vida comercial y que en aquello que se llama régimen exorbitante le otorgan privilegios a la administración sobre el administrado. Por ejemplo, cuando el administrado tiene que litigar contra la administración. Y lo segundo, sí, en derechos también está surgiendo dentro del análisis económico del derecho la escuela del public choice. También se está favoreciendo, yo propongo favorecer por lo menos como mecanismo liberal para no saturar los tribunales, a veces con litigio innecesario también, la mediación, que es una composición de intereses a través de un método no adversarial, como el litigio, sino a través de la negociación entre partes, y que muchas veces sentándose a hablar se puede llegar a una resolución mucho mejor que la resolución que te brinda un tercero, como un árbitro o un juez. Y por último, en cuanto a filosofía política y lo que vos me decís, para frenar eso también, bueno, favorecer los mecanismos de participación ciudadana, por supuesto, a través de referéndums y presentaciones de proyectos y demás en todas las áreas en que corresponda y que pueda hacerse. Muy bien, gracias. Vamos a cortar aquí. Le vamos a ofrecer, por favor, un aplauso a Ezequiel. Muchas gracias. Muchas gracias. Mientras se va preparando nuestro segundo ponente, por favor.